En este video vamos a ver cómo aplicar regla de L'Hopital cuando el límite no es de la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este ejercicio vamos a ver cómo modificarlo para poder aplicar la regla de L'Hopital. Este caso es una indeterminación, infinito menos infinito, entonces no se puede aplicar la regla de L'Hopital. Hay que modificar la expresión para llegar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En esta diferencia entre dos fracciones, lo que vamos a hacer es sacar denominador común, donde el denominador común es x por el seno de x, y como numerador tenemos x por 1 más 3x menos seno de x. De esta manera vemos que en ambos casos, tanto numerador como denominador se hacen 0 al aplicar el límite, y acá sí podemos aplicar por primera vez la regla de L'Hopital. Antes vamos a resolver el paréntesis y esto queda como el límite cuando x tiende a 0 de x más 3x al cuadrado menos seno de x sobre x por seno de x. Entonces acá aplicamos la regla de L'Hopital podemos decir que la derivada del numerador es 1 más 6x menos coseno de x sobre la derivada del producto x por coseno de x más seno de x. Al derivar el producto queda el primer factor sin derivar por el segundo derivado más el primer factor derivado, que es 1, por el segundo sin derivar. Entonces, si aplicamos límite acá, 6x se hace 0, el 1 es 1, y coseno de 0 es 1, entonces queda 1 menos 1, también se hace 0, el numerador. Y en el denominador, x tiende a 0, entonces el primer término es 0, y el seno de 0 también es 0, seguimos con una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, volvemos a aplicamos regla de L'Hopital y queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 1 es 0,
La derivada de 6x es 6. La derivada de menos coseno es seno. La derivada de x por coseno de x más seno de x es la derivada del primero por el segundo sin derivar, coseno de x, más x por la derivada del coseno, que es menos seno, más la derivada del seno, que es coseno de x. En este caso vamos a resolver, queda que el límite cuando x tiende a 0 de 6 más seno de x sobre, tenemos 2 coseno de x menos x por el seno de x. Si aplicamos el límite, 6 queda como está, seno de x se hace 0, 2 por el coseno de x, el coseno de 0 es 1, así que este término se hace 2, y este término se hace 0 porque tanto x como seno de x es igual a 0. Ya podemos aplicar el límite, y esto es igual a 6 más 0 sobre 2 más 0 es igual a 3. Entonces podemos decir que el límite de esta expresión es igual a 3. En este caso, la indeterminación es infinito menos infinito también. Entonces vamos a sacar denominador común para generar una sola fracción. En este caso, el denominador común se puede utilizar solamente el denominador de la primera fracción, porque factorizando esto es 1 menos x por 1 más x, y 1 más x está como factor en el primer denominador, entonces no hace falta agregar otro factor. En el numerador entonces queda 2 menos 1 menos x. Acá vamos a resolver. Menos 1 más x sobre 1 menos x al cuadrado. Si aplicamos el límite, 2 menos 1 es 1, x tiende a menos 1, el numerador se hace 0, x al cuadrado, o sea menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces ya sabemos que esta expresión queda indeterminado de la forma 0 sobre 0.
se puede aplicar L'Hopital, pero primero vamos a resolver lo que se puede. Entonces, esto es una indeterminación 0 sobre 0. Podemos aplicar la regla de L'Hopital. Podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 1 de esta expresión es igual al límite del cociente de las derivadas del numerador y el denominador. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. En este caso ya no es más indeterminado, entonces podemos aplicar límite y este límite da un medio. Entonces podemos decir que el límite de esta expresión es un medio. En este caso tenemos una indeterminación infinito por 0. Para poder resolver esta situación vamos a aplicar un artilugio matemático que es expresarlo de otra manera y dejar la misma expresión. Seno de 1 sobre x, y esta x que está multiplicando se puede pasar como denominador dividiendo a la unidad. De esta manera tenemos la misma expresión expresada de la forma 0 sobre 0. Entonces, acá podemos aplicar la regla del L'Hopital. El límite cuando x tiende a infinito del numerador tenemos la derivada del seno de 1 sobre x es función de función. Entonces, la derivada es coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 por x a la menos 2. Dividido, la derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2, porque ya la calculamos en el numerador. Entonces acá podemos simplificar el denominador con este factor del numerador. Aplicamos el límite. 1 sobre infinito tiende a 0. Esto queda el límite cuando x tiende a infinito de el coseno de 1 sobre x. Coseno de 0 es 1.
entonces el límite de esta expresión es 1. En este caso la indeterminación es 0 por infinito, ya que la secante de pi sobre 2 no existe, o sea que tiende a infinito, y al reemplazar en este factor por pi sobre 2 queda pi menos pi. Entonces, para poder transformar esta indeterminación, lo que vamos a hacer es aplicar una equivalencia trigonométrica de la secante. Pi menos 2x por 1 sobre el coseno de x. De esta manera tenemos una indeterminación 0 sobre 0, ya que el coseno de pi sobre 2 es 0. En este caso podemos aplicar la regla del L'Hopital. De esta manera queda el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de pi menos 2x sobre el coseno de x, que al derivarlo tenemos en el numerador menos 2 y en el denominador menos seno de x. De esta manera, al aplicar el límite, da como resultado 2. De esta manera tenemos que este límite es igual a 2. En este caso la indeterminación es 0 a la 0. Entonces lo que tenemos que hacer para poder utilizar ese exponente en otra posición es aplicar logaritmo. Entonces tenemos que decir que este límite es igual a L, que es lo que nosotros queremos llegar. Lo podemos transformar diciendo que el logaritmo de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x elevado al seno de x que también lo podemos expresar como el límite del logaritmo de esta expresión. Entonces podemos poner límite cuando x tiende a 0 y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, entonces seno de x por el logaritmo de x. De esta manera todavía tenemos una indeterminación que no nos sirve para aplicar L'Hopital porque es un producto. Tenemos que transformar en un cociente 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces podemos decir que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de x
sobre 1 sobre seno de x. En este caso, el logaritmo de 0 tiende a infinito y 1 sobre seno de 0, que tiende a 0, también tiende a infinito. En este caso, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aplicando regla del L'Hopital, podemos decir que el logaritmo natural de L es igual al límite, cuando x tiende a 0, de derivada del logaritmo 1 sobre x. Derivada del cociente, hay que aplicar la regla de cociente o hacer seno de x a la menos 1, donde el resultado de la derivada del seno de x a la menos 1 es menos 1, que es el exponente, por seno de x a la menos 2, por la derivada del seno, que es el coseno de x. De esta manera queda el límite cuando x tiende a 0 este seno a la menos 2 de x pasa al denominador del denominador, entonces lo podemos poner en el numerador. Como seno cuadrado de x. En el denominador va a quedar el coseno de x. Y esta x, que está en el denominador del numerador, pasa al denominador. De esta manera tenemos seno cuadrado de 0 es 0, y como en el denominador tenemos x, también se hace 0. Seguimos con una indeterminación 0 sobre 0. Entonces volvemos a aplicar regla del L'Hopital. Volvemos a derivar numerador y denominador y expresamos que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno cuadrado de x es 2 por seno de x por la derivada del seno, porque aplicamos regla de la cadena como en el caso anterior, por coseno de x. Y en el denominador tenemos un producto x por coseno de x, es la derivada del producto, coseno de x por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada del coseno, que es menos seno. Si aplicamos el límite, en el numerador seno de x es 0, entonces el numerador queda 0, y en el denominador hay dos términos donde el segundo término se hace 0,
porque está multiplicado por 0 y el seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces es coseno de 0 igual a 1. El resultado de este límite es 0. Entonces queda, teniendo en cuenta que el logaritmo natural de L es 0, podemos decir que L es igual a E a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, 1 corresponde al resultado de el límite cuando x tiende a 0 de x elevado al seno de x. En este caso también tenemos un exponente. Esta expresión queda 1 al infinito, que también es indeterminado. Entonces, para poder bajar ese exponente, tenemos que aplicar logaritmo. Entonces decimos que toda esta expresión es igual a L, que es lo que queremos obtener. Aplicando el logaritmo, decimos que el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural de el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Esta expresión la podemos modificar aplicando propiedades del logaritmo y del límite. La podemos expresar como el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x. De esta manera, el logaritmo de 1 más 0 es 0 y x, que está en el denominador, tiende a 0. Podemos aplicar regla del L'Hopital. Y queda que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 1 sobre x la derivada del logaritmo de 1 más x, que es 1 sobre 1 más x. En este caso hay que derivar también esta suma, que la derivada es 1, entonces ya no hace falta ponerlo por la regla de la cadena. Y la derivada de x, que está en el denominador, que es 1. Entonces esta expresión queda como el límite cuando x tiende a 0. El denominador del numerador se puede poner en el denominador de la fracción. Entonces esta expresión queda como 1 sobre 1 más x. Uno dividido 1 es 1. Entonces podemos decir que el logaritmo natural de L es igual a 1, y esto implica que L
es igual a e elevado a la 1, que es igual a e. Entonces, este límite podemos decir que es igual a e. Este es otro caso de indeterminación infinito a la 0. Entonces, como también acá hay un exponente, con logaritmo vamos a trabajar sobre ese exponente también. Decimos que esto es igual al límite L. Entonces, aplicando logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x. Aplicando propiedades del logaritmo y del límite, esto podemos decir que es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de x. En este caso, logaritmo de infinito es infinito y x tiende a infinito, nos queda una determinación infinito sobre infinito. En este caso podemos aplicar nuevamente regla del L'Hopital. Entonces decimos que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, sobre la derivada de x, que es 1, y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, y es igual a 0. Entonces decimos que el logaritmo natural de L es igual a 0. Entonces L es igual a e a la 0, que es igual a 1. Entonces podemos afirmar que el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x es 1. En este caso, como vimos hasta el momento, vamos a tratar de resolver este límite, que justamente es uno de los límites especiales que vimos con el tema límites, y vamos a demostrar mediante el método de la regla del L'Hopital que llegamos a este resultado. Entonces, como tenemos, como en los casos anteriores, un exponente, entonces este límite es 1 a la infinito y nos da indeterminado. Vamos a aplicar logaritmo para poder trabajar con ese exponente. Vamos a decir que este límite es igual a L y que el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x, y aplicando las propiedades del logaritmo y límite podemos decir que es el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. De esta manera queda que el límite cuando x tiende a infinito
de x es infinito y del logaritmo de 1, porque es 1 más 0, el logaritmo de 1 es 0, infinito por 0 es otra indeterminación. Vamos a tener que modificar esta expresión. Entonces decimos que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Esta x que está como factor pasa como denominador del denominador, y ahí tenemos que el numerador aplicando el límite es igual a 0 y el denominador también. En este caso se puede aplicar la regla del L'Hopital. Tenemos que derivar numerador y denominador y queda que el logaritmo natural de L es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo de 1 más 1 sobre x. Derivada del logaritmo es 1 sobre 1 más 1 sobre x, que multiplica a la derivada de 1 más 1 sobre x. Derivada de 1 es 0, más la derivada de x a la menos 1 es menos 1 sobre x al cuadrado, sobre la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. De esta manera podemos simplificar este factor con el denominador y esto queda igual a el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, este término se hace 0 y queda 1 sobre 1 igual a 1. De esta manera podemos decir que el logaritmo natural del límite es igual a 1. Entonces, L es igual a e elevado a la 1, igual a e, que es el valor al que queríamos llegar.